Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Y mire, esta semana empezamos la semana con un tema muy interesante. Vamos a conocer cómo limpiar nuestro corazón. Fíjense que muchas veces hay quienes tienen la idea de que no pecar tiene que ver con el hecho de no hacer físicamente cosas malas o de no decir cosas malas. Pero sabe, hay veces que no nos damos cuenta que esto tiene una dimensión mucho mayor y que realmente radica desde el fondo de nuestro corazón. Hay veces que no nos damos cuenta que ahí, en el fondo de nuestro corazón, es en donde está todo guardado. En el corazón está nuestra alma. Nuestra alma, acuérdense que contiene nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y si ustedes se dan cuenta, estas tres partes son aquellas que mucha gente no ve. Y por tanto hay gente que luego dice, no pasa nada, porque nadie lo ve. Pero acuérdense que como Dios le dijo a Samuel, Dios le dijo a Samuel, no veas a las personas por su actuar. Dios ve el corazón de las personas y por tanto es una parte que nosotros tenemos que cuidar muchas veces. Y hay veces que hay gente que llega, y a mí me ha tocado mucho que la gente venga y me diga, oye, yo no soy una mala persona, no robo, no mato, no tomo, no le hago daño a nadie. Sin embargo, pues, el no ser una mala persona, a lo mejor definitivamente no es nada más eso, pero tampoco eso los categoriza como una buena persona. Una buena persona es una persona que actúa de acuerdo a la palabra de Dios y del bien que Él estipula y no lo que nosotros creemos. Pero fíjese qué interesante lo que dice la palabra. Yo le voy a leer de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, y esto está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 45. Dice, una buena persona produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una mala persona produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. A veces podríamos nosotros evaluar nuestro estatus delante de Dios solamente con evaluar nuestras palabras. Hay veces que hay personas que no usan malas palabras, como maldiciones. Sin embargo, todo el tiempo están hablando mal de otras personas o se refieren a otras personas de manera despectiva o simplemente hay personas que nada las complace. Mire, se lo digo con conocimiento de causa. Yo he estado en todas esas situaciones en muchas ocasiones en mi vida. Y una de las cosas es que tenemos que tener cuidado, porque cuando nos escuchamos hablar a nosotros mismos, es entonces cuando nos vamos a dar cuenta de qué tal está nuestro corazón. Y también tenemos que tener una conciencia de que también nuestra boca tiene que hablar de la palabra de Dios. Hay gente que todo el tiempo dice, yo creo en Dios, pero nunca hablan de lo que Dios habla porque no hay palabra de Dios en su corazón. Entonces, hay veces que no nos percatamos de que si no tenemos todo eso que está a nuestro alrededor, es como las redes sociales. Hay gente que no tiene una vida propia porque todo el tiempo está viviendo a través de las redes sociales y lo único que tiene que platicarle a uno es, ¿viste el post de fulano? ¿Viste lo que publicó Perengano? ¿Viste lo que hizo Sutano? ¿Viste en dónde anda esta persona? Y etcétera, etcétera. Pero no tiene nada que platicarle de usted y no tiene nada que platicarle del Dios con el que convive. Hay gente que solamente habla todo el tiempo de las cosas malas que le pasan y dice, pero le pido mucho a Dios, pero ¿qué le pides? ¿No? Creo que lo mencioné en los videos de la semana pasada y esta es una interrogante que yo tengo todos los días de mi vida y últimamente en específico. Digo, ¿de qué hora la gente que no lee la palabra de Dios? ¿De qué hora las personas que no leen la Biblia? Porque, pues, ¿cuál es el tema en común? Imagínese usted que tuviera un amigo, un conocido, que todo el tiempo viniera y le hablara más bien de ella, de ella, de ella, de ella. Llegaría un momento en el que se cansara. Dios no se cansa, esa es una gran ventaja. Pero Dios no va a poder dialogar con alguien que no tiene una plática más que unilateral con él. Ahora bien, cuando nosotros hablamos solamente de nosotros, en nuestro corazón solamente habitamos nosotros. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Dios quiere, su mandato es que meditemos en su palabra de día y de noche. Dios quiere que hablemos bendición, pero con un sustento.
Entonces, amados, hay veces que tenemos que darnos cuenta de que es necesario que tomemos un tiempo y que escuchemos nuestras palabras, que escuchemos nuestros pensamientos, que escuchemos aquello que está retumbando dentro de nosotros todo el tiempo para que podamos evaluar nuestro corazón y que podamos decidir nosotros, sin necesidad de una iglesia, sin necesidad de una autoridad espiritual, nosotros en comunión con Dios, el valor de nuestro corazón y podamos ver, de acuerdo a esta palabra, si hay un buen tesoro y un mal tesoro. Porque de acuerdo al tesoro que hay en nuestro corazón, de eso hablará nuestra boca. Hay veces que suena rudo, pero más que suene rudo, yo creo que es muy necesario para usted, para mí y para todos que estemos constantemente evaluando y sobre todo que sepamos en qué estamos meditando. Dese la oportunidad de leer la palabra de Dios. Si usted no tiene una Biblia, yo se la regalo. Si usted considera que la Biblia es un libro difícil de leer, permítame regalarle una Biblia con un lenguaje sencillo, con un lenguaje cotidiano, pero que refleja de manera auténtica y fiel lo que se escribió a lo largo de más de 1500 años y que es la palabra de Dios. Usted escríbame por cualquiera de los medios, yo le regalo una Biblia con todo gusto y va a ver cómo va a disfrutar conocer a Dios, va a cambiar lo que está sembrado en su corazón y poco a poco, amados, van a cambiar lo que hay dentro de su corazón, lo que sale por su boca y van a empezar a ser personas de bendición si es que no lo son y si no, lo van a mejorar aún más. Yo lo reto. Nos vemos mañana.